Cuando pensamos en la perspectiva de los alumnos, mi principal preocupación es poder entender y reconocer lo que están haciendo, lo que les sucede con la tecnología, los usos que tienen. Me pasó este año, cuando se dio esta suerte de fenómeno de las rateadas por Facebook, mirar los registros textuales de los espacios de las rateadas por Facebook y mirarlos con colegas, con docentes. Es muy difícil hasta reconocer el modo en que los alumnos escriben en esos espacios. Tienen un tipo de registro que nos cuesta seguir, que nos cuesta entender. La verdad es que hay gente que dice esto es un espanto. Yo lo que creo que tenemos que hacer es reconocerlo, entenderlo, comprenderlo profundamente, porque ese es el modo de registro en el que los alumnos viven, y lo que tenemos que hacer es trabajar ahí, comparar, reconstruir, para llevarlo a los otros tipos de registros textuales que forman parte de nuestros propósitos como educadores. Creo que cuando no hacemos ese reconocimiento se crean suertes de mundos paralelos. Los alumnos viven en ese mundo virtual en el que escriben de una manera en particular, se comunican de una manera en particular, construyen arte, se filman. Nosotros tenemos un riesgo cuando hacemos de cuenta que todo eso no existe y llegamos al aula, decimos buen día alumnos, y enseñamos a nuestro modo. Yo creo que ahí está el desafío, en construir ese puente entre la cultura de los niños y de los jóvenes que nacieron en general en los ámbitos urbanos, en espacios en los que pueden acceder fácilmente a la tecnología, en general, insisto, en los espacios urbanos, y la cultura escolar. Ese es el principal desafío. Ese puente se construye si nosotros que estamos aquí sabemos lo que hay del otro lado y tendemos los lazos adecuados. No es sencillo, no es fácil, es muy trabajoso. Probablemente para nosotros como docentes implique más trabajo. Es más fácil hacer lo que sabemos hacer como lo veníamos haciendo, pero bueno, en eso consiste el desafío, y además es el desafío de las profesiones, poder cambiar, poder transformarse, poder volver a aprender en una sociedad que está con esta lógica de cambio acelerado, de un modo que nos guste o no debemos reconocer. Entonces, ¿por qué no nos pasaría como docentes? Si les pasa a los médicos, si les pasa a los abogados, si les pasa a los físicos. Nosotros tenemos que reconocer que la tecnología nos implica volver a pensar hoy las prácticas educativas, seguir aprendiendo, pero también nos da oportunidades. Y esas oportunidades fundamentalmente para mí tienen que ver con una cosa, que es enseñar de un modo más potente del que lo estamos haciendo. Ayudar a promover comprensiones más profundas, más genuinas, aprendizajes, como dirían los psicólogos, de vía alta, complejos. La tecnología puede ser en ese sentido una ayuda. No es una ayuda, como pensábamos en el inicio, hace décadas, que simplifica, que resuelve o que hace que algo sea más efectivo o eficiente. En general, cuando hacemos este reconocimiento, cuando tomamos este desafío, lo que nos pasa es que nos damos cuenta inmediatamente que nuestra práctica es más compleja, no es más sencilla. Y ahí creo que también tiene que haber un profundo reconocimiento de las instituciones, acompañar a los docentes en esos desafíos profesionales que vuelven su práctica más compleja, y de las políticas, y eso implica el reconocimiento salarial, el reconocimiento de las condiciones de trabajo, el reconocimiento a que si vivo conectado para estar en sintonía con mis alumnos, eso también forma parte de mi carga laboral, y alguien tiene que saber que eso está sucediendo y reconocerlo. Esto implica crear nuevos encuadres políticos, institucionales, con toda la responsabilidad y el desafío que eso implica, y que claramente va más allá de poner enchufes o generar condiciones eléctricas en una escuela. Creo que tenemos que hacer reconocimientos profundos de qué implica hoy tomar la tecnología como posibilidad adentro de la escuela y construir desde allí. A partir de ver propuestas como las de Lego,
que tienden, ¿no?, realmente a seducirnos, a fascinarnos por esa cosa de permitirnos crear. Siento que la responsabilidad que tenemos es entender que nos aportan desde la perspectiva pedagógica para las clases, cómo propuestas como estas pueden configurar esas búsquedas didácticas de un modo más relevante que las que hacíamos previamente. Esto implica entender en una propuesta, por ejemplo, de incorporación de la robótica, cuáles son los contenidos curriculares que estamos apalancando, si esto hace que vayamos un nivel más allá del que lográbamos cuando no los teníamos. Implica, desde una perspectiva cognitiva, entender qué procesos se ponen en juego desde el punto de vista del aprendizaje de los alumnos, si son realmente más complejos. Implica, desde la perspectiva del proyecto curricular, ver si proyectos de estas características permiten mejores articulaciones entre áreas, por ejemplo, entre áreas de diseño, con matemática, con física. Nos preocupa entonces, frente a estas propuestas, pensar desde una perspectiva pedagógica que enriquezco, desde una perspectiva cognitiva que enriquezco, desde una perspectiva de articulación entre áreas, cómo se puede dar de un mejor modo. Creo que no es sencillo para nosotros los docentes hacer este análisis, creo que hace falta acompañar a los docentes en este análisis y además creo que es necesario documentar en un nivel de estas experiencias qué es lo que sucede cuando llevamos adelante proyectos de este tipo, porque ahí, sobre la base del registro y la documentación, es donde se puede hacer el análisis, donde yo puedo ver, bueno, este contenido ahora lo abordo desde una perspectiva que, porque es más relevante, hace que favorezca una comprensión más genuina. Para eso hay que mirar la práctica, pero no la práctica que uno piensa, que uno planea. Hay que mirar la práctica transcurrida y hay que tomarse un momento para decir, frente a esta innovación, lo que hago es mirarla, me tomo un tiempo para pensarla, miro lo que significa teóricamente y desde allí vuelvo a pensar en la práctica que sigue. Creo que frente a la innovación, el riesgo que corremos es innovar porque es moderno, porque es marketinero y luego olvidar para ir a una innovación que es aún más moderna o parece aún más moderna. Creo que lo que tenemos que hacer es realmente entender frente a una propuesta de innovación qué es lo que sucede en la práctica, y eso implica detenerse, implica mirarla, implica pensarla e implica hacer de todos estos procesos pilares de la práctica que sigue. Me parece que ese es el desafío, es un desafío que es fundamentalmente de marco, de propuesta, de tener una visión donde la innovación va más allá de lo puntual y es concebida casi como un modo de trabajo, como un modo de pensar la construcción de propuestas pedagógicas. En definitiva, lo que buscamos es volver a pensar la tecnología educativa desde una perspectiva crítica y creativa. En Argentina hubo alguien que militó en esta búsqueda, Edith Litwin, que nos enseñó que más allá de los aparatos, lo que importa es la buena enseñanza, lo que importa es seguir creando y fundamentalmente seguir creyendo en las posibilidades que ofrece la tecnología para los jóvenes, para la sociedad, para pensar que puede haber una educación cada vez más democrática y mejor para cada uno de los alumnos de nuestro país.